Un saludo muy especial nuevamente a los asistentes que nos acompañan durante este evento y muy especialmente a los senadores de la República de Colombia, Luis Fernando Duque, presidente del Parlamento Andino, Juan Carlos Restrepo, al representante Oscar Darío Pérez, al señor embajador, a las demás autoridades. Este es un panel muy especial. Yo aquí me siento cómodo, me siento en casa, porque aquí estamos una generación de jóvenes aportándole a la paz de este país, y quizás la apuesta más importante de este Parlamento Andino, liderado por Eduardo Chiliquinga y por Luis Fernando Duque, es el tema de la juventud y de la participación en política de los jóvenes en este país. Y quizá los jóvenes son los más escépticos al tema político, porque dicen: ¿sí será que se puede? ¿Será que es posible participar en política en Colombia? ¿Será que hay garantías en este país para que nosotros los jóvenes participemos en política? Pues yo les digo que sí se puede. Aquí hay un ejemplo del sí se puede. Y yo quiero que el panel de la tarde de hoy de jóvenes esté encaminado a eso, a que ustedes entiendan la importancia de que personas como las tres bellezas que tengo aquí no solamente estudien, no solamente tengan su novio, tengan sus amigos, sino que le aporten un grano de arena a la construcción de un mejor país desde la política. Y yo creo que el Parlamento Andino ya cumplió su objetivo, porque una de las panelistas de hoy, la presidenta del Parlamento Andino del Magdalena, es candidata al Consejo en la ciudad de Santa Marta hoy por el movimiento ASI. Por eso el aplauso más grande de la tarde de hoy es para la doctora, que se atrevió y por supuesto está haciendo un ejercicio que queremos replicar como Parlamento Andino, no solamente en Santa Marta, sino en todas las ciudades del país. Toda mi gratitud para el Parlamento, porque están haciendo todo el esfuerzo económico, político, para que la juventud participe. No nos estamos quedando solamente en discursos, no nos estamos quedando en palabras, aquí están los hechos. Y por supuesto estos parlamentos andinos juveniles y universitarios que ya están funcionando en algunos colegios y universidades de Colombia tienen que ser replicados en todo el país. Yo les llamo la atención de algo. Como todo en la vida, la política es paso a paso. Si ustedes escucharon mi hoja de vida, yo comencé de edil, y comencé de edil por una razón, y es la independencia que hay que tener en la política para poder hacer las cosas bien. Los espacios no los ganamos nosotros, pero yo voy a hacer también un homenaje en la ciudad de Cali hoy al senador Juan Carlos Restrepo, porque él, sin saberlo, me dijo un día en un aeropuerto de Colombia una frase que me impactó. Y yo le dije: Juan, ¿cuántos años llevas tú en el Congreso de Colombia? Y me dice: Mau, muchos. Y le dije: ¿cuántos te faltan? Y me dijo: no, yo quiero darle espacio a las nuevas generaciones políticas y quiero salir por la puerta grande, no quiero perpetuarme en el poder. Y eso me impactó y me pareció un acto de valentía, de coraje y por supuesto de altruismo político. Por eso el segundo aplauso de la tarde de hoy es para el senador Juan Carlos Restrepo, anfitrión de este evento. Y yo no quiero extenderme, yo simplemente quiero decirles que para mí es un honor estar con ustedes. Queremos escucharlas con tranquilidad, sin nerviosismo y por supuesto sabiendo que lo que nos van a decir hoy nos va a quedar en nuestros corazones siempre. Bienvenidas. Las reglas del juego son 10 minutos por panelista y después vamos a recoger 2 o 3 preguntas de los asistentes. ¿Quién comienza? Bueno, primero, buenas tardes. Mi nombre es María Alejandra Rojas Aguilar. Soy estudiante de la Universidad del Magdalena y soy la presidenta del Parlamento Andino Universitario de esa universidad. Agradecerle al Parlamento Andino por la oportunidad de permitirnos a los jóvenes estar en estos procesos democráticos y políticos.
Hoy tenemos un tema muy especial por tocar y es la paz. Pero el enfoque que quiero darle a mi ponencia es cómo vamos a lograr la construcción de una cultura de paz en el posconflicto. Y cuando hablamos de posconflicto es importante comprender el posconflicto como una construcción de una paz sostenible. Entonces hay 3 ítems importantes que quiero resaltar. El primero es que para que exista una verdadera construcción de paz debe estar fundamentada en el aprendizaje de la tolerancia y en la instauración de la tramitación pacífica y negociada de los conflictos. Es decir, es importante que todos comprendamos que hay personas que piensan diferente a nosotros. En esa medida podemos pasar al segundo ítem y es comprender que la confrontación armada en Colombia no quiere decir que sea el final de las fuentes del conflicto armado, pero por esa razón nosotros no debemos permitir que las consecuencias que haya dejado un conflicto, que haya dejado la guerra, se vayan a volver las causas de nuevas posibilidades de conflicto. Al contrario, nos toca construir una paz que elimine de raíz las condiciones que han permitido esa prolongación del conflicto armado. Y ahí viene un tercer ítem fundamental. La paz debe ser transformada desde los territorios, es decir, que se requiere una participación activa de todos los agentes. Es importante que esté involucrado el gobierno, que estén involucrados los ciudadanos, que estén involucradas las instituciones estatales, las organizaciones sociales, el sector privado. En esa medida podemos comprender que a todos nos corresponde hacer parte de la construcción de una cultura de paz. Por ello, vamos a hablar entonces de lo que se refiere a la participación ciudadana. Esto está aquí. La participación ciudadana es importante que sea incluyente, es decir, que todos estemos en ese proceso, que sea incidente, es decir, que conduzca a resultados reales, que sea deliberativa, para poder discutir y construir acuerdos que permitan llevar acciones de construcción de paz, que sea de reconciliación, donde se considere el reconocimiento mutuo de cada ciudadano, que sea informada, que existan procesos de comunicación claros, transparentes y oportunos, y que sea innovadora también, porque el uso de las tecnologías de la información y la comunicación favorecen esa calidad de participación. Resulta que cuando nosotros hablamos de la guerra es importante tener en cuenta que la guerra tiene un costo y que la guerra tiene un costo alto, un precio enorme. Pero así como la guerra tiene un precio enorme, la paz también lo tiene. Entonces empecemos a analizar cómo la guerra tiene un costo enorme. Un fusil vale 1.200.000 pesos en promedio. Una sola bala vale 1.000 pesos. Reinsertar a un guerrillero por año vale 7 millones de pesos. Además de eso, las consecuencias psicológicas de violencia impactan también en los procesos de economía del país. El 60% de los desplazados tienen un sufrimiento mental crónico que hace que haya ausentismo laboral, desesperanza y menores ingresos en las comunidades. Las empresas cierran y cuando una empresa cierra se hace la disminución de la actividad empresarial. Los empresarios, según un estudio que hizo la Universidad de los Andes, manifiestan que en un 40% la guerra genera pérdida, que un 37% aumenta los costos en seguridad y que un 33% disminuyen las ventas por problemas de distribución. Si ahora vamos al Producto Interno Bruto, podemos decir que sin guerra el crecimiento económico sería hasta 2 veces más grande. En un país sin guerra crece un 8.2%. En Colombia solamente está creciendo un 3.3%. Y los campesinos empezaron a cambiar su forma de concebir el campo. Entonces ya no hay la misma productividad en el campo y el 43% dejó de creer y de hacer actividades en el campo. Entonces todo esto deja ver que la guerra trae una gran influencia en la connotación económica del país. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros los colombianos estamos listos para el posconflicto? ¿Será que los colombianos estamos dispuestos a aportar en ese proceso de posconflicto? Según la encuesta, el 70% de los colombianos manifiestan que estarían dispuestos a permitir que se les aumentara
el valor de los impuestos para contribuir a la reparación de las víctimas. Pero hay un 50% de ciudadanos que dice que esa reparación de las víctimas debe ser reconsiderada, porque no todo el que dice ser víctima es en realidad víctima. Entonces hay que saber a qué víctimas se van a atender. Un 41% de los empresarios dicen que les darían trabajo a un desmovilizado. Y en los hogares y las familias, solo un 16% de los padres aceptarían que su hijo o hija saliera con un exguerrillero. Resulta que es importante que nosotros comprendamos que como ciudadanos debemos hacer parte de este proceso de paz. Entonces construimos unas lecciones. Entonces son las 10 lecciones para la construcción de un proceso de paz. La primera lección, el acuerdo de paz permite que se reconozcan las dificultades por las que atraviesa un país, que se reconozca por qué hay pobreza, por qué hay desigualdad y por qué hay corrupción. Un segundo punto es que el acuerdo de paz permite que los ciudadanos creen nuevas expectativas sobre su país y eso hace que se tome conciencia sobre la paz. El posconflicto no es un proceso de años, esa es la tercera lección. Nosotros no podemos decir que mañana nos levantamos y ya existe la paz, es un proceso de décadas. Y en ese proceso debe estar el cuarto ítem. El sistema educativo y la pedagogía son claves para la paz. Es decir, que debemos formar a las nuevas generaciones en una cultura de paz, un respeto por las diferencias. El quinto es un desafío a que se logre que cada persona realmente sienta que debe participar en el proceso de paz, que cada uno de nosotros se adueñe de ese proceso de paz. Porque la paz, esa es la sexta lección, no es para un grupo de ciudadanos nada más. La paz es para todos los habitantes de Colombia. Entonces, no podemos esperar a que se llegue a un acuerdo definitivo de paz. Y la séptima lección es, hay que trabajar desde ya para la construcción de la paz. Un octavo punto es que la gente debe empoderarse del tema de paz. Es decir, debe haber participación de la gente y de las comunidades. Y ahora viene un proceso electoral importante y es el noveno ítem. Las elecciones que se aproximan son las elecciones que van a definir cómo los dirigentes van a trabajar en el posconflicto. Por eso es importante que se elijan personas que tengan en sus campañas los temas de paz y reconciliación. Y el décimo ítem es que hay que crear consensos para la unión nacional con objetivos comunes entre todos los ciudadanos. El reto de la construcción de la paz es ante todo el de la construcción de una sociedad con equidad, de una sociedad con igualdad de oportunidades y de una sociedad democrática. Es el reto de recuperar la confianza entre el balance del Estado y la sociedad civil. Desde el Parlamento Andino de la ciudad de Santa Marta hemos venido desarrollando actividades en torno al tema de la paz porque los jóvenes hemos creado un compromiso con la paz. Entonces quiero presentarles las imágenes. Hicimos un abrazatón por la paz, hicimos una marcha por la vida, unos conversatorios en tema a la idea de paz para escuchar a los estudiantes. Realizamos también encuentros entre nosotros mismos para establecer nuevas iniciativas en torno al acuerdo de paz. Y por último hemos participado en el proyecto Hagamos las Paces. Y esta fue una reconceptualización que entre todos hicimos para traerla y presentarla ante ustedes. Lo que más queremos dejar en claro es que los jóvenes estamos de acuerdo con el proceso de paz, pero que entre todos debemos construir ese proceso. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Yo soy Carolina Betancourt, soy estudiante de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín y presidenta del Parlamento Andino de esta misma universidad. Quiero agradecer al Parlamento Andino por habernos invitado a este panel, por habernos dado el espacio a Natalia, a María Alejandra y a mí para exponerles a ustedes qué pensamos del proceso de paz, qué nos soñamos y cómo nos lo soñamos. Porque así como para los adultos que se mantienen en un debate y vemos en las noticias que uno pelea con el otro por posiciones en cuanto a cómo hacer el proceso de paz, en los jóvenes también se presenta eso. En nuestras reuniones, con las familias, en las universidades, en los colegios, en los distintos espacios, también entre nosotros hay discusiones frente a esto. Unos en contra, unos a favor, esto genera rencillas como todo conflicto, pero tenemos que ir más allá. Y tenemos que entender que como jóvenes lo que queremos todos es la paz. No importa de tema del proceso de paz, de cómo bueno, sí importa, pero lo más importante es qué podemos hacer nosotros desde nuestros hogares y desde nuestros territorios.
Entonces yo hoy quiero exponerles un proyecto en concreto para que todo lo que nos dijo aquí María Alejandra, que me sirvió perfecto de introducción, para mostrarles cómo en Antioquia se está construyendo un proyecto de construcción de paz desde hace 3 años. Entonces quiero contarles cómo ha sido este proceso para que lo conozcan y para que no lo apliquen igual, porque cada departamento ha vivido el conflicto de una manera distinta y cada territorio, cada departamento, cada municipio tiene una personalidad distinta. Pero es tiempo de empezar a explorar eso y mirar cómo vamos a prepararnos todos para la paz. Precisamente el proyecto que les voy a exponer se llama Preparémonos para la Paz. Este programa inició, pues fue de iniciativa del gobierno de Antioquia. ¿Por qué? Cuando el gobierno de Santos, de Juan Manuel Santos, anunció el comienzo de las negociaciones con las FARC, todos los planes de desarrollo del país ya habían sido aprobados. Y hasta lo que conozco, ninguno tenía una línea de posconflicto, ninguno había considerado la posibilidad de pensar en prepararse para la paz. Una vez se anuncian estas conversaciones, el gobierno de Antioquia se pregunta, bueno, y si esto llega a un buen término, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Estamos preparados para recibir miles de desplazados que van a retornar, miles de reinsertados? ¿Estamos preparados realmente para tener paz en nuestro territorio? Y en esta discusión, en este debate que empezó dentro de la gobernación, se ideó una estrategia para empezar a debatir con los ciudadanos qué es la paz, qué nos soñamos y cómo vemos el conflicto armado. Así entonces iniciaron una serie de eventos a los cuales se fue adhiriendo la Universidad Pontificia Bolivariana, a la cual yo hago parte, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, la Universidad Nacional y la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el área metropolitana. Estos actores se reunieron y empezaron a decir, bueno, ¿cómo vamos a empezar? Lo más importante era saber qué pensaba la población. Entonces empezaron a dar una serie de foros, de seminarios, con las distintas poblaciones del territorio, con indígenas, con jóvenes, con víctimas del conflicto armado, con mujeres, y en estos foros se fue recogiendo ese estado del arte que necesitaban para construir un proyecto que realmente apuntara a lo que necesitaba el departamento y a lo que los ciudadanos querían. Eso es algo muy importante porque digamos, el lema de estos proyectos es: la paz no es un discurso, la paz se crea en los territorios, es realmente ahí donde se va a vivir esa transformación de un conflicto armado constante y directo a una construcción de paz donde va a haber un ambiente enrarecido porque van a llegar actores que antes no estaban, pero que tenemos que recibirlos siempre pensando en un futuro mejor para nosotros y para nuestros hijos. Una vez se hacen todos estos foros, se hacen unas reuniones con académicos, con políticos, con estudiantes, para construir el esqueleto de un proyecto, que poco a poco se fue construyendo en un programa de gobierno y un proyecto de la ciudadanía. El resultado fueron estas 7 líneas: construcción de memoria, verdad, reconciliación y perdón, reparación del tejido social y elaboración de imaginarios de vida y de paz, desarrollo de una cultura democrática, la sostenibilidad económica y social para la paz, la sostenibilidad ambiental, la acción integral contra minas antipersona y la reintegración comunitaria para la paz. Estas 7 líneas se convirtieron en la base de lo que es Preparémonos para la Paz. Una vez estructurado esto, se empezaron a generar unos talleres no en las ciudades, en las zonas rurales. Antioquia es uno de los departamentos que más víctimas ha puesto en el conflicto armado, con más de 1 millón de personas víctimas de las minas antipersona y casi 950.000 desplazados. Y casi todo eso en zonas rurales. Entonces los jóvenes empezamos a ir a talleres, a Yarumal, a Uchalí, a Ituango, zonas que han quedado en medio del conflicto, en medio entre paramilitares, las FARC, también hay indígenas, hay toda una confluencia de factores. En estos talleres se empezó a trabajar con los jóvenes. Yo quiero entonces mostrarles, no sé si un poco de estos talleres, no puedo mostrarles todos porque es largo, pero lo pueden encontrar en YouTube, se llama Preparémonos para la Paz.
Pero quiero mostrarles un poco cómo son esos talleres, para que se den cuenta en la práctica cómo funciona esto, que es muy importante, es liderado por los jóvenes. Colombia. ¿Ustedes imaginan que esa mesa qué tiene que ver con esto? ¿Esa mesa qué será? Construcción de paz. A ver, resulta que en este momento hay unas negociaciones, ¿cierto? Hay unas negociaciones en La Habana para firmar un cese al fuego para una paz estable, ¿cierto? Laura lo que acaba de hacer es que acaba de poner esta mesa aquí, porque vos acabas de decir, ¿cierto? El momento más chévere donde uno conversa, donde uno come, donde uno comparte, y también donde uno pelea, ¿cierto? Y también donde uno se dice las verdades, ¿cierto? Muy bien. Entonces por aquí vamos a poner la mesa. En la carita. La hora la claro, porque uno habla con todos. Esta es nuestra casa. A mí me gustaría que cada uno ya mire hacia su casa, o si no lo hace, o como quiera, en ese cuaderno dibuje lo que para ustedes tiene que tener esos cimientos de la paz y cómo se vería esta casa, qué colores tendría, qué valores tendría, cómo se vería esa paz. ¿Ustedes cómo se imaginan un ambiente totalmente en paz en Ochalí? Lo del proceso de paz, después de que ellos conversen esto y lo hablen allá los altos, que son los altos como el presidente y todas estas personas encargadas, ¿cierto?, de nosotros, del pueblo, entonces, ¿qué sigue? Sentarnos, prepararnos nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Preparándonos para la paz. ¿Para qué? Para tener la capacidad y tener esa fuerza de voluntad de sentarnos con estas personas y que estas personas tengan la fuerza de voluntad también de sentarse, de que estas sillas vacías las estén ocupando ellos. Si no hablamos con el otro, si no sabemos del otro qué es lo que entiende por paz, ¿qué va a pasar con esa construcción? Alguien hace una casa del árbol, otra persona hace una casa con bases en roca, otros en arena, ¿cierto? Muy bien. Ahora, si todos hacemos un diálogo sincero y definimos qué es paz, después de definir qué es paz, ya uno puede ser como un maestro de obra, ¿cierto? Que delega funciones. Usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto. Bueno, realmente yo soy una apasionada. Esta era una pequeña muestra de qué es lo que se hace en los talleres. Y quería mostrarles esto porque la metodología para aprender, porque tenemos que aprender a vivir en paz, no es que nos cuenten y nos expliquen lo que están haciendo en La Habana. La paz es que cada uno tolere al otro. La paz es que entre todos construyamos ese camino al que queremos marchar todos. Puede que tengamos diferencias en cuanto a la manera de llegar, pero si todos tenemos una misma meta y entendemos, como decía mi compañero que se llama Juan Pablo Rangel, que es uno de los constructores de paz, si sabemos hacia dónde vamos, podemos empezar a delegar funciones. Si nuestra casa va a ser de cemento, pues entonces, ¿qué vamos a hacer para realmente llegar a construir una casa estable? Pero si cada uno empieza a construir una de arena, una de cemento, va a ser muy difícil realmente construir la paz. Hay dos estrategias fundamentales y que han sido muy innovadoras en este proyecto piloto. La primera, como ya lo pudieron evidenciar, es que los jóvenes no solamente son los que dictan los talleres, sino que también hacen el diseño de las metodologías, participan en los foros, hacen los informes que se presentan al programa de Naciones Unidas. Es un programa netamente de jóvenes, obviamente con compañía de personas que ya llevan mucho tiempo en el campo, que saben mucho de construcción de paz. Esto permite dos cosas. La primera, alfabetizar, digámoslo así, a una población que ha vivido muy poco el conflicto y que no entiende mucho de por qué estamos viviendo esto hoy, y contarles desde una perspectiva juvenil, más optimista, con más energía, cómo podemos hacer ese cambio. Entonces, esa es la primera, digamos, la primera idea innovadora y es la invitación que Antioquia hace a todos los territorios de Colombia, pensar en los jóvenes e involucrarlos en la construcción de paz. Y la segunda, que ha sido fundamental para mantener este programa en el tiempo, que ya va a cumplir 3 años, es que esas 7 líneas que les mostré antes se fueron incorporando por las distintas dependencias del departamento. Es decir, por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente se fue por la línea de una sostenibilidad ambiental y en los proyectos que ya había aprobado empezó a meter el tema de talleres para construcción de paz, involucrar a los campesinos desplazados en temas de protección de bosques,
temas de titulación de personas desplazadas que no tenían dónde vivir. Y así poco a poco se fue integrando todas estas estrategias de paz, de construcción de paz, en el plan de gobierno y ha sido acogido por los jóvenes del departamento. Entonces yo quería simplemente mostrarles este ejemplo, porque no, sé que hay mucho por decir, pero pienso que este ejemplo es una manera de que ustedes se animen y se den cuenta que para construir paz no se necesita ni ser político, ni ser el presidente, sino simplemente enseñar al otro a tolerar. Hay algo muy importante, y con esto finalizo, es la metodología que se ha entendido en el proyecto de Preparémonos para la Paz. Para este proyecto, la violencia y el conflicto armado se deben fundamentalmente a un tema cultural, una cultura colombiana que tiende a ser muy patriarcal, una cultura que tiende a ser muy competitiva, muy individualista. Y la idea es transformar a través de la educación, desaprender esas prácticas malignas a través de la educación, para transformar una cultura hacia una de fraternidad, de cooperación, donde las mujeres también tengan mayor participación. Esa es entonces pues una invitación para que ustedes desde sus territorios puedan liderar este tipo de proyectos, que no se necesita ni mucho dinero, simplemente esfuerzo y dedicación y que cada uno se encargue realmente en su núcleo familiar, con sus familiares, empezar a tener un discurso más de pacificación, de tolerancia. Entonces, esto es lo que yo tenía para decir. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la invitación que hace el Parlamento Andino. Agradezco a cada joven, niño y adulto que está en este momento. Como primera instancia les voy a hablar de lo que está sucediendo en mi departamento, porque así como Carolina nos abrió el espacio diciendo que cada departamento tiene sus conflictos, que cada capital tiene sus conflictos, en mi departamento se presenta algo que pocas veces se da, nace el conflicto. En el Tolima, Colombia tiene 30 departamentos. El Tolima es una de las sedes del conflicto armado. En el Tolima vemos que nace lo que todos llamamos como FARC. En este momento, el Tolima tiene un 40% de su espacio ocupado por las FARC. En este momento las armas hacen parte de nuestra civilización y es una realidad que todos estamos viendo y es una realidad en la que todos estamos buscando una solución. En este porcentaje, la población civil que lo habita nomás tiene una séptima parte. En el segundo instancia les voy a presentar como unos antecedentes que se han propuesto o que se han dado para que este conflicto llegue a finiquitar. Al principio, todo empezó con lo que nosotros llamamos liberales y conservadores. Esto fue lo que inició lo que nosotros comenzamos a llamar guerrillas armadas o guerrillas revolucionarias. El conflicto inicia con Manuel Marulanda Vélez, todo lo conocemos o es más llamado como alias Tiro Fijo. Él comienza haciendo unas pequeñas reuniones emplanadas, él comienza montando su revolución, sus ideales, cada quien arma esto por unos ideales. Esto se comenzó a encaminar en esos ideales, comenzó a darse que ellos decían que no podían dejarse influenciar más por esos que tenían el poder, esos que manejaban sus fincas, porque los campesinos eran, en su mayoría en el Tolima, eran liberales. Al ser liberales, los campesinos comenzaron a actuar y a decir, no, yo no quiero dejar que otra persona suministre mis recursos, yo quiero que mis recursos lleguen a mi bolsillo y que nadie más los manipule. El problema fue que cuando esto se encarriló hacia otro sistema, hacia otros ideales, se comenzó a notar que no era un simple derramamiento de sangre, no era un simple hecho de que las personas estaban alzando sus armas o que estaban alzando su voz. El hecho fue que lastimaron a más de miles de personas por el simple hecho de que querían defender unos ideales que ya no hacían válidos a las personas. En este momento, el Tolima es uno de los departamentos que está tratando de subsanar este tipo de conflictos. En 1964 nace la FARC, como ya les había dicho, Manuel Marulanda Vélez fue uno de sus creadores.
Ellos empiezan en una pequeña finca, ellos empiezan a hacerlo también después en su selva, en lo que todos conocemos como su casa. Ellos comienzan a hacer llamados por instinto y después comienza a reclutar, comienza a llevarse a nuestros jóvenes, a nuestros pensadores, a nuestro futuro. Les vengo a comentar que la generación que está en este momento tiene unos desarrollos. No quiero que tomen eso que voy a decir como algo de que yo estoy con ese partido o que de pronto me estoy influenciando por eso. Pero para mí, el proceso de paz significa una estrecha para poder ser o poder informar a las personas. Nosotros tenemos ciertos conflictos, es verdad, nosotros somos personas que a veces no aprendemos a tolerar, que entre nosotros mismos a veces no existe la igualdad, pero al mismo tiempo nosotros somos seres racionales y somos seres capaces de entender que la paz viene de nosotros, no de otras personas, no de lo que están hablando en La Habana, no de lo que están hablando en un proceso, en un papel, viene de nosotros, porque de nosotros nació el conflicto y de nosotros tiene que acabar el conflicto. En el Tolima se presentan ciertas cifras de personas que han hecho demasiado daño a los civiles. En esa época en la que los años 40, los años 50, los años 80 también los tocaron, hicieron demasiado daño. La gente está trastocada, la gente no quiere seguir hablando de paz porque ya hubo un proceso en 1958 tratando de negociar con la gente, pero no se pudo. No se pudo por el hecho de que ellos no querían retirar sus armas, de que ellos querían seguir imponiendo sus cosas. Al imponer nosotros nuestros pensamientos, no aprendemos a escuchar, no aprendemos a razonar, no aprendemos a que no solamente nosotros existimos, sino que otras personas existen. Para este momento, el presidente Santos está haciendo este proceso de paz, como ya todo el mundo lo sabe. En este momento, los resultados de la guerra está en simplemente los militares y las FARC, o sea, la guerrilla. Hay dos puntos claves que están dañando a nuestro país y que hace que nosotros no podamos aceptar una paz tan fácilmente, que nos neguemos a aceptarla porque ya de tanto rezanarla no sabemos cómo hacer para que funcione. El primero es el atraso económico y la elaboración del Estado. La elaboración que tiene el Estado sobre las reglas que debemos seguir y las reglas que debemos seguir formando cada día. El segundo es el desplazamiento a las ciudades o a las capitales. Esto hace que la sobrepoblación se vea, que el trabajo disminuya, que la gente tenga la posibilidad de tener un plato de comida en su mesa y de que tenga la posibilidad de estar feliz y tranquila con su familia en un hogar. El tercer punto es que la recuperación social del sur del Tolima, como yo les había hablado, el presidente Santos está haciendo un proceso de paz. En el Tolima se está viendo que él no tomó solamente el hecho de que quitarle las armas a las personas, sino también de que tenemos que colaborar con la sociedad. Cuando colaboramos con la sociedad, encontramos que nosotros mismos tenemos unas respuestas que nadie más les va a dar. Si les guste, espero que todos estén muy felices de estar acá y espero que la paz esté con todos ustedes y que aprendan a nacer de ella. Bueno, yo no sé si ustedes, pero yo quedé encantado. Yo creo que ha sido el mejor panel que hemos escuchado, con el perdón de los dignatarios, en el día de hoy. Doctor Duque, sobradas. Aquí tenemos no a las presidentas de los parlamentos, sino a la próxima presidenta de este país, escójanla, a la próxima gobernadora de un departamento de este país, y aquí tenemos también, por supuesto, a una próxima ministra. Aquí está el presente y el futuro de este país. Yo estoy enamorado de las intervenciones. Yo quisiera, señor secretario, que este video no solamente le llegue al gobierno del presidente Santos, sino que ojalá le llegue a la cúpula de la FARC. Ojalá nosotros, a través de un país amigo, le podamos mandar este video, porque aquí no hay partidos políticos.
aquí no hay banderas políticas. Aquí hay 3 jóvenes de distintas regiones que quieren la paz en este país. Anhelan la paz igual que todos ustedes. Y yo sentí en Paola, en Natalia, la última intervención, una voz triste, porque ella ha sentido el conflicto más cerca que ustedes y está cansada de lo mismo, está cansada hasta de las peleas del procurador con los expresidentes, de las peleas políticas diarias de este país, y yo creo que el mensaje de hoy es que la verdadera encuesta está aquí. Colombia quiere la paz, pero tenemos que tener la voluntad política todos, y ustedes lo han dicho, para que esa paz no solamente se firme, sino que se consolide en el tiempo.